Gracias a nuestros distinguidos ponentes y a todo el público en general. En primer lugar, queremos dar las excusas por la inasistencia de los ponentes que estaban programados para el día de hoy, Alejandro Kusianovich y Jorge Luz. Las dos personas que estaban programadas para el día de hoy se han disculpado de no poder asistir por cuestiones de trabajo. Bueno, siguiendo con el programa del ciclo de conferencias, recuperemos la memoria histórica a 9 años de la CBR. La sección peruana de Amnistía Internacional realiza esta tercera conferencia y nuestro tema de hoy es reflexión de la sociedad peruana post-CBR. Tenemos a nuestro querido maestro Julio Kotler, al doctor Fernando Carballo, como panelistas a Susana Cori, Carlos Noriega y el maestro Kotler. Este es un esfuerzo de Amnistía Internacional Perú por apoyar la recuperación de la memoria histórica de nuestro país. Nuestro movimiento ha trabajado durante décadas con la problemática de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en diferentes países en donde se ha sufrido con esta práctica cruel e inhumana. Amnistía Internacional ha apoyado con sus investigaciones en los diferentes procesos de comisiones de verdad en el mundo, así como también misiones de las Naciones Unidas y humanitarias, especialmente en poscomisiones en los procesos de justicia transicional. En nuestro país hay procesos que todavía no han cerrado sus heridas y el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es un hito para la historia reciente de nuestro país que todavía no ha sido valorado en su real dimensión. Habiendo hecho esta presentación, vamos a escuchar a Fernando Carballo, filósofo, periodista, es director del Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social. Durante muchos años vivió en Francia, fue profesor de la Universidad de la Sorbonne en París, profesor encargado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de París, curso de América Latina, encargado de misión en Casa de América Latina de París y consultor en temas latinoamericanos en Radio Francia, corresponsal de radioprogramas del Perú, el diario El Clarín de Buenos Aires, La Reforma de México, HJCK de Bogotá, Radio Valencia de España, entre otros medios de comunicación. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Academia Diplomática, la Escuela Naval, entre otras. Haremos la presentación de cada uno de los participantes, porque después entran ya al comentario directo. Susana Cori es secretaria técnica del Consejo de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones es un órgano colegiado que forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros, cuyo mandato es elaborar el registro único de víctimas. Es un instrumento que será utilizado por las instituciones del Estado encargadas de implementar el Plan Integral de Reparaciones. Carlos Noriega es periodista de investigación, corresponsal extranjero del diario Página 12 de Argentina y actualmente vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Prensa Extranjera para el periodo 2012. Durante las décadas de los 80 y 90 fue parte de los investigadores de la revista Caretas en zonas de emergencia. También ha trabajado en los diarios El Comercio, Somos, La Primera, entre otros. Y el honor de presentar a nuestro maestro Kotler, reconocido antropólogo, sociólogo, politólogo, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, del cual fue director. Es considerado uno de los más importantes pensadores peruanos de nuestros tiempos. Sus investigaciones y análisis de los problemas estructurales en nuestro país son de vital importancia para entender los problemas de nuestra sociedad. Haciendo esta presentación, doy la palabra a nuestro querido amigo Fernando Carballo. Muchas gracias.
Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por haberme invitado. Esto que yo interpreto como la voluntad de contribuir con el diálogo y con las críticas a la construcción de un lugar de la memoria que esté a la altura de las expectativas que han sido cifradas en él. Pienso que lo más útil que yo puedo hacer es contarle algo de ese proceso en el marco general de lo que hemos vivido desde el informe final de la CDM, para que podamos dialogar y recibir también propuestas, críticas y, por qué no, algunas vocaciones a voluntarios, porque entraremos pronto a una etapa en la que hay que contar con mucho apoyo de personal. Como lo he dicho, y esto es para enmarcar el tema en su contexto general, nuestro proceso de guerra interna, termina su etapa aguda bajo el gobierno de Alberto Fujimori después de la captura de Abel Guzmán en el año 92, pronto serán 20 años. Es decir, que ese régimen tuvo 8 años para elaborar una versión de lo sucedido. Nosotros sabemos a qué condujo eso, una presentación de un conflicto armado maniquea, en función de la cual hubieron criminales terroristas y frente a ellos el Estado prácticamente impoluto. Se puede visitar la exposición dedicada a las víctimas de la Cantuta. Saludo la presencia entre nosotros de Doris Kaki, presidenta de la Confederación Nacional de Víctimas de la Violencia, que es una aliada de nuestro lugar de la memoria, y aprovecho también para saludar la presencia de muchos otros militantes y personas que tuvieron el coraje de hacer frente justamente al régimen de Fujimori durante los años 90. He tenido el gusto de encontrarme con el periodista Adolfo Castiglioni, que en su momento supo coserse literalmente los labios por haber sido detenido ilegalmente, que fue motivo de una campaña internacional. Estaba diciendo que esos 8 años, desde el año 92 hasta el 2000, permitieron la elaboración y la propaganda de cuál fue la naturaleza de nuestro conflicto. Y esa versión fue extirpada de toda raíz social y de todo fenómeno estructural ajeno al conflicto armado del mismo. A mí me da un cierto pudor hablar de esto junto al doctor Julio Kotler, que desde que yo hice mis primeras lecturas en ciencias sociales, ya era una autoridad mayor, con un sentido crítico y con una voluntad de desafiar las explicaciones simplistas y las convenciones. Por eso realmente cuento con ese mismo espíritu crítico para lo que yo pueda decir o para lo que signifique el trabajo que estamos haciendo colectivamente. Este proceso termina con la caída y la fuga de la de Alberto Fujimori. El gobierno de transición crea en junio del año 2001 una comisión de la verdad, ese era su título inicial, inspirado en el modelo que había sido practicado en América Latina por otros países, sobre todo el caso argentino en el 83 y el caso chileno en el año 90. En ambos casos fueron comisiones nombradas por el Estado, autónomas, presididas por una gran personalidad identificada con los derechos humanos. Ernesto Sábato para el caso argentino, el escritor, y Rettich para el caso chileno, jurista. En nuestro caso, durante 2 años, esta comisión de la verdad, cuyo nombre cambia Toledo, añadiéndole y reconciliación, concepto un poco más complicado, que verdad, que nunca fue definido, uno de los temas sobre los que podemos hablar, la reconciliación entre quién y cómo se lleva a cabo. La Comisión de la Verdad abre 3 grandes campos. Uno, mostrar con toda claridad que la justicia que había sido practicada durante los años 90
que ha funcionado de facto como una instancia de apelaciones cuando la justicia nacional falla de una manera clamorosa. La comisión, llamada ya CDR por el gobierno de Toledo, fue presidida por un filósofo, el doctor Salomón Lerner Félix, por entonces rector de la Universidad Católica, e integrada por un equipo plural de varias disciplinas diferentes y de sensibilidades diferentes, que produjo un informe de 8.000 páginas, que es uno de los esfuerzos de análisis y de autocrítica más importante que haya conocido nuestro país. El informe sigue siendo una referencia mayor en la que en un tiempo relativamente corto, 2 años, y con un despliegue extraordinario, 17.000 testimonios, más de 2 decenas de audiencias públicas en varias capitales provinciales, permitió que muchísimos peruanos que vivieron los efectos de la violencia pudieran expresarse, muchos, en la mayoría de los casos, por la primera vez. Si hay algo que yo retengo siempre de lo actuado por la Comisión de la Verdad, es el testimonio de una campesina en Quinoa que, al oír hablar unas palabras introductorias sobre la República Peruana, dijo: yo también quisiera ser alguna vez parte de la República Peruana. De tal manera había entendido que esa descripción de lo que es nuestro sistema institucional no tenía nada que ver con su vida real. Yo pienso que la Comisión de la Verdad puso en evidencia este divorcio radical entre el país oficial y el sentimiento de numerosas regiones de nuestro país, de cientos de comunidades que no se sienten representadas, no se sentían y siguen no sintiéndose en muchos casos en ese país oficial. La Comisión hace recomendaciones. 1, sobre la justicia. 2, sobre ciertas reformas que deben ser puestas en práctica, porque diagnostica que el fenómeno terrorista que está en el inicio de la violencia no hubiera podido tener la implantación a lo largo de 20 años, por lo menos 12 años con máxima intensidad, en tantas regiones del Perú, si no hubieran habido disfuncionamientos graves del Estado peruano, de sus agentes civiles y armados, y también de la sociedad peruana. Esto es nuestro sistema educativo, nuestra cultura, el sistema judicial, la prensa, nuestros intelectuales. Y pasa revista a todos estos sectores de la sociedad y a la clase política. El informe no se limita a ejercer una observación crítica sobre la responsabilidad de los grupos armados ilegales y del Estado que les hizo frente, sino del conjunto de la sociedad. Y lo hace con mucha severidad y asocia con el fenómeno de la violencia, cosa que el régimen fujimorista había querido mantener separadas, es decir, discriminación, desigualdad en el acceso a la riqueza, desigualdad creciente y para usar la palabra fuerte, racismo. La Comisión de la Verdad pone el dedo sobre un tema mayor que nos sigue costando trabajo afrontar. Yo he estado en estos últimos días, en estas últimas semanas, perdón, en Abancay y en Puno, y por todas partes uno siente esta conciencia de la mirada indiferente de los limeños y quienes tradicionalmente se han sentido por derecho de nacimiento detentores del poder y ubicados en la parte más alta de nuestra jerarquía social. La Comisión de la Verdad inevitablemente molestó, dijo las cosas que nos querían oír, las dijo desde el punto de vista de valores éticos, desde el punto de vista de principios jurídicos, y también las dijo con referencias cuantitativas.
dato cuantitativo más importante, que las muertes producidas durante ese periodo de violencia son más que todas las muertes producidas en todas las guerras que nuestro país conoció a lo largo de su república. Nosotros tenemos una memoria histórica fuerte que, desde el punto de vista urbano, se expresa en la toponimia de calles, plazas, locales. 50% militares, 50% civiles. 96% hombres, 4% mujeres. Hay un hecho interesante sobre las calles de Lima. Hace 42 años el presidente de la época decidió retirar los nombres de las calles con nombres norteamericanos. 3 característicamente: Wilson, Pershing y Roosevelt. Sucede que yo trabajo en la avenida Pershing, que hace 42 años se llama José Faustino Sánchez Carrión, que es un hombre muy honroso, como lo es Garcilaso de la Vega en el vez de Wilson. Muy pocas personas llaman a la avenida Wilson y Garcilaso de la Vega, que es un nombre oficial de hace 42 años. ¿Cómo es que se ha transmitido la memoria colectiva? ¿Por qué esta decisión autoritaria, como todo lo actual por ese régimen, no ha calado simplemente en el discurso de la sociedad civil? Y si tú le dices a los taxistas, por ejemplo, Sánchez Carrión duda, mientras que Pershing conoce. Jóvenes a veces nacidos después del año 70. Entonces, es una realidad la memoria colectiva. Es una realidad que los mecanismos de transmisión deben ser estudiados para cada caso, pero funcionan. ¿Cuál es la memoria colectiva que hemos transmitido a los jóvenes de lo sucedido durante el periodo de la violencia? Está claro de una vez que contra algunas críticas soy perfectamente consciente de que todavía hay violencia armada en nuestro país, sobre todo en el Brain. De manera que cuando hablo de la violencia me estoy refiriendo a una violencia con una voluntad política de tomar el poder del Estado. Es difícil creer que los grupos ilegales armados que están actuando en el Brain tienen esa misma aspiración. Y en consecuencia ese tipo de violencia debe ser comprendido en función de otros parámetros. La Comisión de la Verdad puso el dedo sobre la llaga de cosas difíciles de decir. Era mucho más cómodo tener una visión maniquea, buenos y malos, Estado victorioso, impoluto, pero no era posible después de la fuga en particular del presidente que estuvo a la cabeza de ese régimen durante más de 10 años. Lo sucedido en América Latina, cuando ha conducido a comisiones de la verdad primero y a museos de la memoria después, es característico de las dictaduras militares. El fin de las dictaduras militares de América Latina, es una pequeña digresión internacional, no cree que crezca bien de los temas más conflictuales, pero es importante, pienso ponerlo en el contexto internacional. Coincide el fin de estas dictaduras con el fin de la Guerra Fría. Y hay una relación causal quizás entre una cosa y otra. El fin de la Guerra Fría, en particular la reunificación alemana, permitió que más de 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pudiese reconocer colectivamente su responsabilidad, no solamente sobre la guerra, sino sobre el genocidio cometido durante la guerra contra cuatro categorías distintas de población, sobre todo judíos, pero también gitanos, enfermos mentales y homosexuales. Entonces, Alemania asume desde el año 91 una política de memoria que ella se había prohibido a sí misma durante más de 40 años, desde el año 45 y los juicios Nuremberg 46 hasta el 91. ¿Por qué no se la permitió? Porque fue dividida en dos áreas y se estableció desde la división en los hechos del 45, legalmente desde el 48, que aparecen dos estados rivales, una rivalidad memorial. Yo he vivido en Berlín 3 años, yo sé lo que eso significaba.
la República Federal decía, ustedes, la República Democrática, son los herederos de Hitler, porque Hitler era partido único, ustedes también son partido único. No había libertad de prensa y no hay libertad de prensa sobre ustedes. No había libertad sindical. Ustedes son los herederos. La RDA contestaba, nosotros hemos hecho juicios y hemos condenado a la muerte a miles de dirigentes nazis. Ustedes a ninguno. Lo han hecho los norteamericanos, pero no ustedes. Y ustedes son miembros de un pacto militar, la OTAN, agresivo, pero son obligados a defenderlo. Y ustedes son racistas contra los extranjeros. No dejan entrar a las fronteras a gente que viene de los países pobres. Nosotros sí. Y las dos Alemanias compitieron por un tema memorial que daba el marco ideológico cultural a la rivalidad entre los dos bloques que hicieron la Guerra Fría durante 40 años. Berlín está dividido en dos, había una ópera en un lado y una ópera en la otra. Un teatro, ópera con von Karajan en la República Federal, von Karajan que había sido nazi y que se aprovechó del fin de los directores musicales judíos para él ser director de la Filarmónica durante el régimen hitleriano. Igual pasó con Schumacher, que fue su gran mentor. Había teatro, con mucho dinero en la RFA, pero estaba Bertolt Brecht viviendo en la RDA y creó su teatro. Había museos sobre la historia alemana, con una lectura que cada uno de ellos hacía sobre quién era Beethoven, cuál era su contribución, quién era Goethe, incluso quién era Karl Marx y quién es más moderno. Esta competencia termina bruscamente entre el 89 y el 91 y Alemania asume esta responsabilidad. Un proceso semejante tiene lugar en Francia. Diferente. Hay un momento crucial, el año 95, Jacques Chirac, recién elegido, después de 12 años de régimen socialista con François Mitterrand, Mitterrand que había participado en la guerra y que reasumió hasta el año 95 la doctrina formulada por el general de Gaulle cuando se libera París en el año 44. Todo lo actuado por el régimen de Vichy no existió, es híbrido, nulo desde el punto de vista político. La República Francesa ha sido víctima del régimen nazi y no tiene que dar explicaciones a nadie porque no ha cometido errores. Chirac, en un discurso pronunciado en el logro de invierno donde se concentraron a 16.000 judíos franceses o refugiados italianos en Francia para ser deportados a los campos, reconoció que ese día, el 16 de julio del año 42, la República Francesa, no los nazis que estaban ocupando Francia, la República Francesa cometió algo irreparable. Este 16 de julio, el nuevo presidente socialista François Hollande repitió esa tesis. Francia vivió en una burbuja jurídica. No somos responsables de nada, fuimos víctimas de la agresión alemana. Esa tesis duró lo que duró, hoy no existe más jurídica y políticamente, mucho más, digamos, grave que la manipulación histórica practicada por el fujimorismo acá. Lo interesante es que estos dos países, Alemania y Francia, junto con Gran Bretaña, son los que inventan los museos en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. El museo es la institución más narcisa, con el perdón de la señora directora, que hay en las repúblicas europeas que crean. Existen para legitimar su superioridad en el concepto de las naciones y para legitimar su expansión colonial. Incluso en el caso alemán, el Deutsches Museum de Nürnberg existe antes de la nación alemana, prefigura la primera unificación que hace Bismarck. Tanto es así que el British Museum y el Louvre de Francia exhiben todas las glorias hechas por franceses o traídas a Francia, incluidos los objetos saqueados en otros países. Forma parte de la gloria haber llevado a Londres la piedra de Rosetta de Egipto o piezas de Babilonia en Berlín o piezas de la sociedad acadia en Francia. Esto es así y esto cesa bruscamente de ser así cuando el fin de la Guerra Fría en esos mismos países, la
¿Por qué sucede esto? Porque hay un problema grave de transmisión de esos valores a las nuevas generaciones, memoria colectiva. Y aparecen museos autocríticos que hemos hecho con nuestra experiencia colonial, que hemos hecho con la esclavitud de los negros, que hemos hecho con las mujeres, que hemos hecho con la guerra de Argelia, para el caso francés, y sobre todo, qué sucedió con el secretismo para Alemania. En los Estados Unidos fundan también memoriales de holocausto y sus propios temas de esclavitud, tratamiento a los indios americanos, eliminados, exterminados, etc. Yo diría que esta actitud autocrítica tiene su expresión mayor en el año 92 con la actitud del único jefe de Estado importante en el mundo que decidió boicotear la gran celebración que organizó España por el 5º centenario del encuentro entre los mundos. El único jefe de Estado que boicoteó fue el Papa Juan Pablo II, que decidió no pisar España ese año y más bien visitar en Senegal el Museo de la Esclavitud en la isla de Gore, en donde pidió perdón en nombre de la humanidad por crímenes horrendos cometidos con la complicidad de hombres de la Iglesia. Este discurso contra la gloria española del año 92 marca un cierto tipo de actitud. Un poco antes que el rey Juan Carlos había visitado la sinagoga de Toledo y pidió perdón por el error cometido por sus ancestros que creyeron equivocadamente que la unidad del reino, dijo, requería la unidad de religión. Se refería a la expulsión de los judíos el 2 de enero del año 92 en España. Digo esto porque una de las críticas que se hace contra el Museo de la Memoria es reducirlo a nuestra coyuntura política. Y quizás la tesis más importante que puedo sostener acá desde el punto de vista filosófico, es al cabo mi especialidad, es que lo peruano coincide con una sensibilidad internacional que tiene su versión latinoamericana, pero que es un fenómeno mundial. No hablaré acá del África, Ruanda, Sudáfrica, no hablaré acá de los países yugoslavos, donde se practicó genocidio por la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo. En todas partes donde hay dictaduras que se han retirado a principios de los 90, apareció la necesidad, corresponde a una sensibilidad que luego podríamos definir con más precisión, de explicar cómo el Estado pudo hacer eso. ¿Qué cosa hizo? En el caso chileno es diferente, porque hay 3.000 muertos totalmente contabilizados, se sabe quiénes siguen desaparecidos, hay una cuantificación bastante precisa vista la magnitud de muertos. En el caso argentino es mucho más complicado, con todas las variantes y con la aparición de la figura atroz de los desaparecidos, que es la gran contribución, si me permiten este humor negro, sudamericana al léxico del derecho penal internacional. Esta figura, desaparecido, efectivamente viene de una conferencia de prensa del general Miguel, que dijo, no están vivos, tampoco están muertos, están desaparecidos. Así lo dijo él, para justificar que no podían haber reparaciones y pensiones a las viudas, pensiones que beneficiaran a los pueblos. Yo he visto un efecto de entrevista esta en el Museo de la Memoria de Buenos Aires y es chocante que un jefe de Estado pueda introducir una tal categoría para eximir al Estado de toda responsabilidad. Pues bien, en nuestro país hay miles de desaparecidos, eso significa muchísimas familias enlutadas que no han podido hacer el duelo. Es ahí, ese es el fundamento último e irremisible de una ritualización de la memoria. En nuestro país hay por eso hoy más de 110 museos o instituciones memorables, santuarios, que aparecen ahí donde hay un sufrimiento que no puede terminar, un duelo que no se hace. Este es un tema mayor de las ciencias sociales contemporáneas, cómo nos relacionamos hoy con la muerte, cómo han cambiado nuestros ritos funerarios y cómo sucede un duelo cuando uno no tiene la prueba de que ha muerto la persona que lo busca. Todo el Perú fue
testigo de la búsqueda del padre de Ciro por un hombre desaparecido, un desaparecido. Nosotros tenemos miles y no decenas de miles. Hay más de 4.000 zonas comunes repertoriadas en nuestro país. El Museo de la Memoria tiene su fundamento social y, es importante palabra, emocional en esta necesidad de rendir culto a los muertos, de hacerlo un espacio virtual. Y una de las vocaciones del lugar de la memoria que se está construyendo en Lima, creo que ahora tengo para dar detalles técnicos sobre eso, es ese, pero no solo ese. Primero, rendir homenaje a las víctimas, todas las víctimas de la violencia. En el segundo lugar, explicar, testimoniar qué cosa es lo que sucedió y por qué. Aventurarnos en un debate franco sobre eso. Todos sabemos los sondeos recientes hechos a jóvenes que ponen en evidencia la ignorancia sobre lo sucedido y sobre la naturaleza del grupo Sendero Luminoso y sobre la naturaleza de las horribles violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Si uno pregunta a la mayoría de los estudiantes universitarios qué sucedió en Putis, qué sucedió en Acumarca, la mayoría, la inmensa mayoría, no sabe quién cometió esos hechos. Eso merece ser explicado. El momento político es ahora diferente al del año 2003. Incluso yo diría, eso podemos discutirlo, diferente cuando nació el museo. Resumo brevemente, la mayor parte de ustedes ya lo saben. A partir del informe de la CBN aparece la demanda de un museo nacional que signifique un homenaje a las víctimas y un esfuerzo pedagógico, analítico de la historia y de promoción de valores. El presidente de la República de la época, con su ministro de Defensa, no quisieron aceptar la donación alemana que estuvo en el origen de esto, hablo del año 2008. Quienes protestan contra esta negativa absurda son, en su gran mayoría, las organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, cuyo compromiso en el Perú databa desde muchas décadas antes, y las otras ONGs asociadas en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que entiende la formación de este museo como parte de las preparaciones simbólicas debidas a las víctimas y como un factor de promoción de los derechos humanos en nuestro país. En este momento interviene en el debate Vargas Llosa, con un artículo que tuvo mucha influencia. Ana García reacciona con la habilidad que se le conoce y dice, bueno, que se haga el museo con dos condiciones: que lo presida el señor Vargas Llosa y que no reciba dinero del Perú, que todo sea financiado con fuentes extranjeras. Así comenzó esta experiencia, que fue cambiando poco a poco. Creo que no vale la pena entrar en los detalles cuánto cambió bajo Alan. Esta campaña electoral cambia la situación de nuestro país, como ustedes saben. Nosotros respaldamos una iniciativa tomada por IDEPU, que es el Centro de la Universidad Católica, presidido hoy por el doctor Leonard, de hacer firmar a todos los candidatos un compromiso con una política pro derechos humanos que incluía la creación de lugar de memoria. Uno de los que lo firmó con más decisión fue el Partido Nacionalista, Gana Perú. Hasta ahí es una buena noticia, pero hay una mala noticia: que la persona encargada de esta gestión y de esta firma era el candidato a la primera vicepresidencia, Omar Chejade. De manera que quizás con este dato preciso les estoy explicando las sutilezas, las ambigüedades y las dificultades con las que nos hallamos en el lugar de la memoria. Hemos esperado construir más del 50% para que algunos prejuicios se desgasten, algunas hostilidades bajen. Y el mes de septiembre vamos a techar un techo importante y hacer la primera actividad ritual
en la que los invitados indispensables son las asociaciones de víctimas. Estoy anunciando esto a nuestra amiga Doris Campi, porque si alguien quiere criticarnos de que hemos actuado con relativa discreción y quizá con una prudencia, si esa crítica es hacer, yo les digo que sí, estoy de acuerdo. Ha habido quizá exceso de prudencia. Podría dar algunas explicaciones. Es decir, que como siempre teníamos un déficit y había que seguir buscando dinero antes de poder estar seguros de que eso podía hacer, es difícil hallar fuentes cooperantes extranjeras que quieran dar dinero cuando el Estado no da y cuando parece que están haciendo injerencia en una política interna. Esa es una de las grandes motivaciones. Pero la verdad es que ha habido hasta el momento un déficit de participación de las asociaciones relativas. Yo, por ejemplo, recuerdo como uno de los momentos más extraordinarios que yo he vivido como director nacional de este proyecto, repito, para los intereses en este aspecto burocrático, hay una comisión de alto nivel, integrada en este caso por seis personas independientes, que orientan determinada política, pero que no firman. Y bajo esta comisión hay un equipo administrativo que yo dirijo que firma. Como dicen mis colegas de la comisión, yo soy aquel al que habrá que darle pollo si yo termino en la cárcel por algo mal hecho. Y hay siempre cosas mal hechas cuando se construyen. Las cosas salen más caras de lo que prevé, toma más tiempo, hay gente que hurga en eso y que pueden decir por qué se gastó en esto y esto, por qué se compró un asesor Mitsubishi y no un asesor Otis que es más barato. Y efectivamente uno no sabe contestar, no puede terminar preso en este país por la cosa. Pero quería recordar esa reunión que tuvimos en Ayacucho en julio del año pasado ya, en donde por la primera vez yo pude alternar durante 2 días con delegados de las 14 regiones más afectadas de nuestro país y escuchar las críticas y escuchar lo que se quiere, pero al mismo tiempo sentir cómo hay una demanda de memoria y de memoria ritualizada, institucionalizada. No fue por hacer que esto se hizo en Ayacucho, en donde existe un museo de la memoria desde el año 2005. ANFACET, que es una de las instituciones que han salvado la dignidad de nuestro país, una vez más madres, sobre todo madres, hay también hijos y también maridos, pero en su gran mayoría madres, emblemáticamente representados por mamá Angélica, que plantaron cara delante de las puertas de cuarteros caritos, porque iban a buscar a la gente que estaban detenidos ahí de una manera ilegal. Yo me detengo acá, hay muchos más detalles que dar sobre todos esos aspectos, pero independientemente de esta reunión, las puertas están abiertas para que nos contacten en comisión de alto nivel @lugardememoria.org y que pasen a visitarnos. Todos hemos pactado ya con algunos de entre ustedes para que esta memoria pueda nutrirse de las ONGs, de las asociaciones, de los especialistas que trabajan sobre estos sociales, de los artistas que en gran cantidad, tanto en arte plástica como en cine y como en literatura, han mantenido una memoria y han dado versiones de lo que ha sucedido. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a escuchar los comentarios. Susana Colín, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. Escuchaba atentamente a Fernando Carvalho y recordaba los inicios de la Comisión de la Verdad, un poco lo que nos convoca aquí, reflexionar sobre la sociedad peruana post-CBR. Quienes hemos estado de cerca en este trabajo, de cerca en los momentos previos a la Comisión de la Verdad, durante la Comisión de la Verdad, un año después, que sonaba poco, ahora son 9 años, suena bastante, es bastante, creo yo. Tengo sentimientos encontrados y es lo que me llama a la reflexión. Por un lado, siento satisfacción
una esencia que no podemos negar, como les digo, más allá de las críticas, porque ciertamente hay muchas, yo personalmente tengo algunas, he escuchado varias otras también, pero creo que todos estamos de acuerdo en esa esencia, ¿no? Hay una realidad, hubo un número importante, que más adelante les comento de qué cifras estamos hablando, un número importante de personas seriamente afectadas en esta época de violencia. Entonces, por un lado siento satisfacción de que se haya podido llevar adelante este trabajo, de que haya concluido con un informe final, con recomendaciones que en su momento todos saludamos, con mucha expectativa, con mucha esperanza, pensando que si un gobierno pudo llevar adelante esta Comisión de la Verdad, este mismo gobierno o el siguiente debería dar continuidad a estas recomendaciones y veíamos como que había posibilidades de un cambio, posibilidades de mejorar como país, posibilidades de que este informe fuera conocido y difundido en todo el país y que todos reflexionáramos acerca de esto. Bien, por ese lado, satisfacción, como les digo. Luego, al ver que normativamente hablando, desde el nivel de leyes, había avances, porque se dio continuidad a la Comisión de la Verdad, creándose primero la Comisión Multisectorial de alto nivel, y un nombre larguísimo, encargada de comenzar a implementar estas reparaciones. Luego, en el año 2005, la ley crea el Plan Integral de Reparaciones, digamos, como una respuesta a implementar las recomendaciones, una de las recomendaciones más importantes, creo yo, que es el tema de las reparaciones, reconociendo que son importantes las otras también, pero digamos un poco más difícil, siendo honestos, de alcanzar cumplimiento. Me refiero a justicia, me refiero a reformas institucionales. Veíamos como las recomendaciones en cuanto a reparaciones como lo más viable. Y efectivamente, se dio una ley en el año 2005. Estamos 2012 y esta ley no termina de comenzar a implementarse. Y esa es la parte que ya genera estos sentimientos encontrados, ¿no? Estamos 9 años después de un informe final importante, interesante, no solo académicamente hablando, sino en cuanto a lo que puede significar para una sociedad tener una comisión que le diga qué es lo que pasó en su país. Que 9 años después todavía sigamos hablando de esto con algo de, no quiero llegar a decir pesimismo, pero sí con algo de disconformidad, con algo de frustración, de ver que han pasado muchos años y no son grandes los avances que podemos contar, ¿no? Fernando nos comentaba las dificultades del lugar de la memoria. Ciertamente son dificultades que se enfrentan también en otros sectores del Estado, a los que se les da el impulso inicial, se les da el marco normativo, a veces se les da presupuesto, a veces no, pero no hay un seguimiento, un acompañamiento, un compromiso contundente que permita sacar adelante las cosas. Les hablaba de la ley de reparaciones, que es el tema en el que estoy involucrada desde hace varios años. Es una ley del año 2005 y estamos en 2012 y seguimos empujando esta ley. Seguimos empujando el avance en el tema de las reparaciones. No me quiero quedar en esta reflexión un poco pesimista y sí quiero reconocer más bien que es un proceso, este proceso que estamos viviendo en el país es, creo yo, uno de los más importantes en América Latina, porque con todas las dificultades que pueda haber en materia de derechos humanos, sí podemos decir que hay un avance importante que comienza con la Comisión de la Verdad, luego con la intención de implementar los programas de reparaciones y que este gobierno, y aquí voy a citar a Ramón Marúa, que es uno de los consejeros que integran el Consejo de Reparaciones, que este gobierno tendría el privilegio de cerrar implementando las reparaciones como las tiene que implementar, como lo señala la ley, como lo esperan las víctimas, reparaciones justas, reparaciones dignas, que de alguna manera alcancen al objetivo de una reparación, resarcir el daño causado, ¿no? No perdamos esta perspectiva, que se trata de un proceso importante, que pese a las dificultades, es un proceso que ha trascendido a diversos gobiernos. Empezó con el gobierno de transición, siguió con el gobierno de Toledo, se le dio continuidad en el gobierno de García y este gobierno lo continúa, lo mantiene. Esperemos que le dé el empuje final que se requiere para poder por fin hablar de que se están materializando las
tienen ese sentimiento. Por lo poco o mucho que podamos haber hablado con algunas personas afectadas, tengo yo esa impresión, no se sienten todavía adecuadamente atendidas. Si una persona de afuera viene y mira las normas que tenemos, mira las instancias que tenemos, diría, caramba, qué bien, aquí en este estado a las víctimas, no tantas instancias, consejo de reparaciones, comisión sectorial, lugar de la memoria, y Defensoría del Pueblo, y tantas otras entidades que trabajan el tema. Sin embargo, si va y le pregunta directamente a las víctimas, la respuesta no va a ser la misma y la sensación que va a tener no va a ser la misma. Entonces aquí hay como una suerte de divorcio entre lo que existe formalmente hablando y lo que la realidad nos presenta. Creo yo que tenemos que apuntar a cortar esa brecha y a exponerse lo formal con lo real. Siento yo que eso es lo que tenemos ahora. Avances importantes, sí. Retos por delante todavía grandes e importantes también. ¿Qué es lo que tenemos después de CBR? CBR, como decía Fernando, nos presenta, nos deja como herencia más de 17.000 testimonios que dan cuenta de lo que ocurrió en nuestro país. Sin embargo, después de la CBR hay un trabajo que continúa, que, a propósito de las recomendaciones, elaborar un registro de víctimas, porque el trabajo de la Comisión de la Verdad no fue hacer un registro, fue recoger historias para poder contar la gran historia del país. Quedaba pendiente o quedaba como tarea elaborar este registro de víctimas para saber quiénes son, cómo se llamaban, cuáles son sus características, qué cosas les pasó, para luego con este padrón, con este registro poder ver a quiénes se reparan y cómo se les reparan, ¿no? Es este trabajo que se nos ha encomendado al Consejo de Reparaciones, a la Secretaría Técnica, que es la que tengo a mi cargo ahora, y el resultado, que ya me están diciendo que termine, es que a la fecha ya no son cifras, no son proyecciones, son nombres de personas, nombres y apellidos de personas. ¿Qué es lo que tenemos como realidad? A julio del 2012 tenemos que en todo este proceso de violencia fueron asesinadas 21.066 personas, fueron desaparecidas 6.738 personas, fueron violadas sexualmente 2.235 personas, resultaron con discapacidad 672 personas. Solo doy estas cifras porque son las personas que son las violaciones a los derechos humanos que generan las reparaciones económicas. Adicionalmente a estas cifras hay más de 80.000 personas que han sufrido torturas, detenciones arbitrarias, que han sido desplazadas forsadamente, que han sido reclutadas, que han sufrido algún tipo de lesión como consecuencia del conflicto. Tenemos también en el registro 76.789 personas que son viudas, huérfanos, padres, madres de alguna persona asesinada o desaparecida. En total este registro, lo que le podemos presentar a la sociedad peruana son 149.313 nombres de personas que han sido afectadas en estos 20 años. Y aún no terminamos, aún estamos con un pendiente de procesar información en un 20%, es decir, esta cifra todavía se va a incrementar. Ya estamos como consejo llegando a una etapa de cierre entre comillas, porque el proceso es permanente, pero un cierre de esta etapa de trabajo masivo, de recojo de información masiva, de procesar la información, de poderlos inscribir y poderla entregar a las instancias correspondientes, estos registros para que se puedan comenzar a implementar las reparaciones, que como les digo es un trabajo lento, ha sido un trabajo lento, existen las normas, no es un problema de normas, las normas están ahí, están dadas, existen planes de reparaciones, se sabe cuáles son los programas de reparaciones, existe un decreto supremo cuestionado, ¿no?, que señala cuál es el monto de las reparaciones, pero aún no podemos estar en condiciones de decir que estamos reparando satisfactoriamente a las víctimas. Hoy escuchaba una presentación que se hacía en Colombia a un año de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Habla el presidente, hablan todos los ministros dando cuenta del avance a un año de la implementación de la ley, y el avance es realmente importante. Y en lo que va del año ellos han podido reparar a más de 55.000 personas, indemnizar a más de 55.000 personas, y esperan a finales de año poder reparar a más de 100.000. Eso me hacía reflexionar sobre lo lento que avanzamos, lo lento que vamos. Estamos a 9 años de una Comisión de la Verdad, a 7 años de una ley del plan de reparaciones, y
hay mucho trabajo por hacer. La sociedad todavía tiene mucho trabajo por hacer, porque esto no es solo tarea de las instituciones del Estado, porque si solo fuera tarea de las instituciones del Estado, créanme que el avance sería muchísimo menor. Si hemos podido conseguir este avance, aunque sea pequeño, es por el impulso de la sociedad civil, de las asociaciones de familiares, de los afectados, de las ONGs, de la gente comprometida con este tema. Y a mí me da mucho gusto que haya muchos jóvenes comprometidos con el tema. En los diversos espacios en los que puedo compartir y hablar sobre este tema veo mucha gente joven, y eso me da mucho gusto porque son personas que no han vivido este proceso, pero se sienten comprometidos y quieren aportar con este proceso. Y ya se lo. Y es eso, ¿no? Mi reflexión es que la sociedad peruana creo que es una sociedad que va a seguir luchando, va a seguir comprometiendo, sobre todo a los jóvenes, para que este proceso llegue a un fin. Gracias. Gracias, Alejandra. Antes de continuar, quiero informar que al momento de entrar hemos entregado unos materiales, entre los cuales se encuentra una hojita en la cual pueden ir ustedes anotando la pregunta para la persona que ustedes consideren necesario. Y ahí, aparte, en la parte de abajo dicen a quién va dirigida. Continuemos ahora con nuestro maestro Julio Potre. Yo creo que es muy gráfico lo que Fernando Carvalho y Susana Colli nos cuentan, tanto sobre el lugar de la memoria como de la ley de reparaciones, para comprender un poco de cosas del Perú. Lugar de la memoria que únicamente puede ser construida porque hay un país extranjero que está dispuesto a dar fondos. Una ley de reparaciones que no funciona. Y un informe que no ha calado en la sociedad. Yo creo que este informe de la Comisión de la Verdad es una verdadera enciclopedia sobre el Perú. Ninguna universidad en el Perú la toma en cuenta. Son miles de testimonios en que los antropólogos la ignoran, los sociólogos y los economistas y los historiadores. No hay instituto que continúe formulando las preguntas necesarias sobre toda esta enciclopedia de problemas y de datos que existen. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué hay otros países en que el informe de las barbaridades que sufrieron constituye ejes alrededor del cual se debate la cuestión nacional? ¿Y por qué en el Perú todo esto ha pasado desapercibido, indiferente, y nadie lo quiere tomar en cuenta, o muy pocos lo toman en cuenta? Tenemos que ser muy francos. Y esta es una cuestión que es importante, lo que Fernando ha contado sobre lo que sucedió con las barbaridades en Europa. Sigue el debate sobre lo que pasó entre el año 30 y el año 45. No solamente hasta el año 45, sino hasta el año 50 y tantos, porque nos olvidamos de la URSS y de las barbaridades que hubo ahí. Es decir, los europeos tienen una historia de 40 millones de muertos que van desde los años 30 hasta los años 60, 70. La pregunta es ¿por qué Alemania sí reivindica y hace claro su responsabilidad por los muertos? ¿Y por qué no lo hace, bueno, el señor Chirac, que reconoció lo de Francia, el enorme debate, el debate terrible que hay en España sobre la guerra civil y los crímenes después de la guerra civil? Pero los polacos, Dios me libre, son libres de toda culpa. Los letones, los estones,
los checos, los húngaros, ellos imperturbables frente a los crímenes que cometen. ¿Por qué en Chile el informe de lo que sucedió con Pinochet sigue siendo un punto de anclaje importante en la sociedad? ¿Y por qué lo nuestro está ahí en las estanterías? Permítanme una pequeña reflexión. Los años 80, 70 y 80, en América Latina, con motivo de lo que había sucedido, el golpe de Pinochet, las barbaridades en Argentina, la dictadura brasileña, sucedió un fenómeno parecido a lo que se estaba dando en Europa. Y lo que es, para hacerlo corto, es que en estos lugares las izquierdas comienzan a hacer una profunda autocrítica y una revisión de su actuación. La revisión de su actuación y la autocrítica que hacen concluye con el reconocimiento de los derechos humanos. Comencemos. El reconocimiento de los derechos humanos, que fue un instrumento político de Carter, se convierte realmente en una batalla internacional. La Unión Soviética comienza a ser socavada ideológicamente alrededor de la lucha por los derechos humanos. En el caso de la Iglesia Católica en Chile, la Vicaría de la Solidaridad tiene una enorme importancia en reivindicar los derechos humanos. Cuando se reivindica derechos humanos, se reivindica el Estado de Derecho. Lo que quiere decir es que las autoridades no tienen autoridad moral para hacer lo que le da la gana. Y cuando se llega a eso, se está atacando muy duramente a los gobiernos de derecha, pero también se ataca a aquellos que son denominados gobiernos de izquierda. Eso de que llegó el comandante y mandó a parar, se acabó si es que uno reconoce el Estado de Derecho. Y entonces, en ese momento aparecen organizaciones como Amnistía Internacional. Amnistía Internacional tiene alrededor de 3 millones de socios voluntarios que se dedican a presionar, a fregar a todos estos gobiernos autoritarios, a todos estos gobiernos que el jefe se cree el pueblo. Y tenemos nombres en América Latina, solo que no hay izquierdas que están dispuestas a tocarlas. Si están dispuestas a tocar a la gente de derecha, pero no están dispuestas a tocar a Castro, por ejemplo, para decir algo. ¿Qué es lo que nos encontramos entonces? Que lo que sucedió a partir de los años 80 fue una apertura de centro en favor de derechos humanos, de Estado de Derecho y de la democracia. Y ahí es cuando nos encontramos con problemas de la izquierda y de la derecha. Porque podemos defender los derechos humanos de la gente de la izquierda, pero si es que tenemos un gobierno de izquierda y ataca los derechos humanos, entonces no se le puede criticar. Entonces tenemos esta dualidad. Y en el Perú esto no se ha resuelto. Lo que se llama izquierdas en el Perú, porque no existe la izquierda, las izquierdas no son democráticas, no quieren reconocer los derechos humanos de unos y de otros, y sobre todo no quieren reconocer el Estado de Derecho. Porque si reconocieran el Estado de Derecho tendrían que pelearse con muchos amigos, con muchos subvencionadores de hoy y de atrás, no solamente latinoamericanos, sino también algunos africanos.
No hay profundo interés en defender este informe de la Comisión de la Verdad por muchos, porque las conclusiones que sacan pone en discusión, pone en cuestión ciertos preceptos ideológicos. Movadref y Sendero Luminoso pueden volver, porque para ellos derechos humanos es una cuestión de pequeños burgueses. Y la democracia es una cosa pequeña burguesa. Entonces, que tú puedes matar a todos sus enemigos. Y sale un profesor reconociendo que Abimael Guzmán es el profeta de Herodes. Bueno, a mí esas cosas me llaman la atención. Todo extremista es un profeta del odio. Todo extremista va a tener un lenguaje de rabia en que lo único que va a querer es desnaturalizar a su contrincante convertido en enemigo. Siempre lo hacen. Es decir, era la persecución a los judíos, era la persecución a los bolcheviques. Hoy la persecución a los pequeños burgueses o a los hijos de los burgueses o a los sobrinos de los burgueses. Siempre ha sido lo mismo. Y en el Perú pues no existe un polo fuerte democrático. No digo en la izquierda, ni no voy a decirlo en la derecha. Esta expresión de derecha bruta y achorada a mí me parece muy justa, no sé si achorada, bruta, sí. Por eso todos los problemas que nos confrontamos todos los días tienen que ver con lo mismo. ¿Cómo es que enfrentamos los conflictos sociales? ¿Reconocemos la legitimidad de los conflictos sociales? ¿Estamos dispuestos a afrontar los conflictos sociales y a buscar la manera democrática de resolverlo? En el caso peruano se ve en algunos casos que sí, pero obviamente que en otros casos que no, que lo que se trata es de agudizar las contradicciones que va a llevar a la violación de los derechos humanos por unos o por otros. Y todo lo que se trata de agudizar, a mí me hace mucha gracia esa jerga de agudizar las contradicciones, lo único que puede llevar es a la destrucción de todo. Pero ese es un problema de responsabilidad política. Entonces, para regresar y para terminar, yo creo que el informe de la Comisión de la Verdad es uno de los textos fundadores de una nueva orientación política y social, que hay que seguir escarbando en toda la información que tiene, hay que seguirla procesando, discutiendo y debatiendo, porque no se trata que esto es un catecismo y que ahí está la verdad. No, hay que discutir. Frente a la información fáctica hay que ver las diferentes interpretaciones que le damos. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con una serie de interpretaciones que se dan, pero para eso está el debate teórico, intelectual y político alrededor de eso. Pero es que cubre una gama de problemas tan importantes que no se le ha continuado. Yo creo que hay que ver la manera de reivindicar esto y de promoverlo y de que sirva de base para la lectura, la difusión y la investigación. Habría que preguntar cuántos maestros en sus clases de historia han leído un resumen de 10 páginas y cuánto lo transmiten y cómo lo transmiten. Esta barbaridad de pedir la libertad de un asesino que tenía estas características, a mí realmente me revuelve el hígado. Entonces, y si es que queremos promover estas informaciones, queremos promover la ley de reparaciones, hay que promoverla
únicamente en situaciones de democracia. No existe ciudadanía sin democracia, sin Estado de Derecho y sin derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Carlos Noriega. Buenas noches. El tema que nos convoca es cuál es la reflexión de la sociedad post-Comisión de la Verdad. Yo coincido con quienes me han precedido de que creo que esa reflexión ha sido mínima, casi inexistente y circunscrita a pequeños sectores. Creo que el informe de la Comisión de la Verdad, siendo que debería haber sido un informe fundamental para el proceso de transición a la democracia, es un informe que aparece en la transición a la democracia luego de la década del gobierno autoritario, del fujimorismo. Creo que ha sido un informe que no ha tenido el impacto que ha debido tener. Y creo que ahí hay, porque es eso, creo que ahí hay intereses para ocultar la verdad que revela el informe de la Comisión de la Verdad. Y no solo ocultar la verdad, sino también tergiversar lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, podríamos decir, un poco dinamitar este informe, ¿no? Por ejemplo, quiero decir, en el informe de la Comisión de la Verdad, como decía Fernando Carvalho, se cuestiona la realidad oficial que se quiso construir de que la guerra interna, el conflicto de violencia que vivió el país, era un conflicto en que había dos sectores. De un lado, el terrorismo, el sendero luminoso, el terrorismo criminal, y del otro lado, como dijo Fernando Carvalho, un Estado impoluto, blanco, que no cometió, digamos, crímenes. Y la verdad que revela el informe de la Comisión de la Verdad es otra, que cuestiona esa realidad oficial. Aquí en el Perú, en los 80 y 90, hubo el terrorismo del sendero luminoso, pero también hubo un terrorismo de Estado. Hubo una práctica del Estado, una práctica de desapariciones, una práctica de ejecuciones extrajudiciales, una práctica de matanzas de comunidades campesinas enteras, de matanzas masivas, como Cajamarca, Cayala, Putis y otras matanzas, los crímenes penales y muchas otras, menciono solo algunas. Creo que esa verdad oficial, esa verdad no oficial, es la que se quiere ocultar, y por eso hay intereses en que este informe de la Comisión de la Verdad no tenga la trascendencia que ha debido tener. Digamos, no es sectores, digamos, y hay responsabilidad de distintos sectores de la sociedad, hay una responsabilidad del Estado y como periodistas, hay también una responsabilidad de los medios de comunicación, sobre lo que voy a hablar un poco más adelante. No es gratuito, digamos, si vemos que muchos de los sectores políticos que tuvieron responsabilidad en los años de la violencia, en los 80 y 90, siguen siendo los sectores políticos, los mismos políticos que de alguna manera, digamos, predominan en el escenario político nacional. Algunos de esos actores políticos volvieron al poder después del informe de la Comisión de la Verdad, otros estuvieron a punto de regresar al poder hace un año. Entonces, creo que de esos sectores políticos hay, decía, este interés de que no se conozca el informe de la Comisión de la Verdad, de cuestionar lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad respecto a la responsabilidad del Estado en la violencia que vivió el país. Porque de estos, el informe de la Comisión de la Verdad señala que en el Perú hubo más o menos cerca de 70.000 muertos, con lo cual el Estado es responsable de poco menos de la mitad de eso según este informe, es decir, más de 30.000 muertos. Y de esos muertos son de los que no se quiere hablar, solo se quiere hablar, y con razón hay que hablar, denunciarlo, de los muertos del sendero luminoso, pero la verdad oficial quiere ocultar eso. Entonces creo que ahí hay la razón de por qué este informe, digamos, no ha tenido la trascendencia que ha tenido. Si no se ha difundido como debió difundirse, creo que no solo es un problema de desidia, un problema de, digamos, de desinterés, sino también creo que hay una decisión política de estos sectores de efectivamente, digamos, presionar, maniobrar para que ocurra esto, para que este informe de la Comisión de la Verdad tenga el menor impacto que tenga. Porque creo que, digamos, en la medida que este informe tenga más impacto, eso, digamos, podría yo creo incluso poner en cuestión su propia supervivencia política por la responsabilidad que estos sectores tuvieron en esos años. Hay temas que el informe de la Comisión de la Verdad, como se señalaba antes, puso en evidencia
estaba un poco atrás de esta violencia. El tema de la exclusión social, económica, cultural, y la exclusión tenía de mucho racismo. Digamos, ahora recordaba un poco los años 80, 90, los años de violencia, y cuando como periodista, digamos, viajaba a las zonas de emergencia, ahí uno veía, digamos, cuál era la actitud frente a los pobladores de esa zona, la actitud de la Fuerza Armada, digamos, que controlaba la zona de emergencia, era la actitud de una fuerza de ocupación, de una fuerza que veía, digamos, a los campesinos, a las comunidades campesinas, a los pobladores de la zona como enemigos, casi en conjunto como enemigos, y los trataba como tales. Y creo que eso explica esta conducta de, digamos, de masivas violaciones a los derechos humanos que se y que creo que ahora se pretenden negar o ocultar. Y respecto a la sociedad, uno en esos años yo percibía por la operación que había una absoluta indiferencia frente a lo que ocurría ahí. Digamos, si uno conversaba con gente, digamos, con un llamado Perú moderno, las zonas urbanas, la gente de Lima, creo que o no tenían información, o si la tenían, creo que les interesaba poco, no tenían ningún interés respecto a lo que pasaba. Digamos. Quienes morían mayoritariamente eran campesinos, eran pobladores indígenas, eran los excluidos de siempre, y digamos, creo que estos sectores urbanos, modernos, Lima y otras ciudades, digamos, veían eso como algo ajeno, casi lo veían como, no eran sus muertos, como casi lo veían como si esto podía estar ocurriendo en otro país. Y yo me pregunto ahora, 9 años después del informe de la Comisión de la Verdad, si eso ha cambiado, si ese nivel de exclusión social, de exclusión económica, cultural, ese nivel de racismo que tiene un poco las relaciones con estas poblaciones, con las poblaciones indígenas, ha cambiado. Mi impresión es que no ha cambiado mucho o no ha cambiado nada. Sigue la misma exclusión, sigue la misma actitud y la misma relación tenía de racismo cuando digamos, uno se relaciona con esas comunidades campesinas. Esas mismas razones que hicieron, digamos, que la violencia, creo, se pudiera entender y alcanzar los niveles que alcanzó, porque se desarrolló un ambiente de indiferencia al resto de la sociedad. Creo que esa indiferencia y esa actitud en gran parte continúa. Ahí no ha cambiado, las cosas no han cambiado, y eso creo que es un reflejo de que no se ha reflexionado sobre el contenido del informe de la Comisión de la no se ha reflexionado sobre esas conclusiones de fondo que señalaban, digamos, lo que posibilitó el surgimiento, lo que posibilitó la violencia, sobre todo lo que posibilitó su extensión y cómo, digamos, la sociedad enfrentó eso. El informe de la CBR en su regular señala que, digamos, ese es un tema central y que deberían hacer políticas justamente para terminar con esa exclusión, revertir esa situación de exclusión. En eso creo que no se ha hecho nada. En los últimos años, el Perú oficial, el Perú urbano, creo que se felicita y celebra algunos niveles de crecimiento económico sin precedentes en el país, pero yo me pregunto cuánto de ese crecimiento en realidad ha llegado a estas poblaciones excluidas, que fueron las poblaciones víctimas de esa violencia mayoritariamente. ¿Cuánto de ese crecimiento ha servido para cerrar esas brechas, para integrar a esa población? Seguramente ha servido poco. Creo que el cambio, la pobreza, la exclusión en estas poblaciones siguen los mismos niveles que estaban antes. Y es que las condiciones, digamos, en las cuales surgió la violencia siguen plenamente vigentes ahora, ¿no? Entonces, digamos, ahí veo que, digamos, hay evidentemente el informe de la Comisión de la Verdad es un informe, debería ser un informe fundamental, pero creo que hay un pasivo muy grande respecto al impacto que este informe ha tenido. Y ahí, como decía, hay una responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación, después del informe de la Comisión de la Verdad, tomaron mayoritariamente una actitud de negar lo que decía el informe de la Comisión de la Verdad, de desacreditar el informe de la Comisión de la Verdad, porque había, digamos, respondía a un interés de negar esa versión oficial. Lo que no se quería, digamos, del informe de la Comisión de la Verdad, lo que molestó del informe, como decía Fernando Carvalho, es que se diga esto de que aquí hubo violencia en Sendero, pero también hubo violencia de Estado. Hubo terrorismo en Sendero y hubo terrorismo de Estado. Y esa violencia de Estado es la que creo que es la que se quiere ocultar, de la que no se quiere hablar, y creo que es lo que explica que desde los medios se haya tenido esa actitud. Me parece, digamos, una actitud absolutamente
porque lo que se quiere finalmente es negar lo que pasó en esos años, ¿no? Yo creo que ahí hay un comportamiento, se impone, digamos, ahí en los medios. Los medios tuvieron, quiero remontarme al señor Cheta, creo que ahí los medios tuvieron, algunos medios, porque nunca se puede generalizar, una actitud importante en denunciar violaciones a derechos humanos que se cometían tanto en Sendero como en el Estado. En muchos casos, a Comarca, Cayana y otros, se supieron por la acción de algunos medios. Pero también hubieron medios, y no pocos, que no solamente, digamos, se pusieron de perfil o incluso alentaron la violencia del Estado. Digamos, subieron ahí desde los medios, se alentó también, se aplaudió, incluso se empujaba al Estado a reforzar esa respuesta violenta. Y creo que la actitud que tienen ahora los medios es la de también, digamos, no solo contar, sino la de reivindicar. Entonces, muchos medios incluso reivindican como necesaria, como positiva esa respuesta violenta que tuvo el Estado. Y para terminar, porque se acaba el tiempo, quiero decir que yo creo que si bien el informe de la Comisión Nacional por sí mismo es un gran avance respecto al tema de defensa de derechos humanos en el país, creo que todavía estamos en un gran déficit respecto a una cultura de la sociedad que cuestiona los derechos humanos, y mi impresión incluso es que en los últimos años, en la segunda mitad de la década pasada, hemos comenzado un proceso de retroceso en el tema de derechos humanos. Se ha venido ganando espacio, ha venido ganando fuerza un discurso político y un discurso mediático, digamos, de intolerancia, un discurso político y un discurso mediático que reivindica posturas autoritarias, un discurso, digamos, que pretende poner a los militares o a policías o a otras personas, digamos, que puedan recibir denuncias respecto a violaciones de los derechos humanos en los años de la violencia como perseguidos políticos. Hay un retroceso en el tema judicial. Creo que si bien la condena a Fujimori es un avance fundamental en la defensa y en el proceso de hacer justicia frente a las violaciones de los derechos humanos, porque si queremos hablar de reconciliación y una reflexión seria respecto a lo que ocurrió, creo que la reconciliación pasa precisamente por hacer justicia frente a la violación de derechos humanos. Creo que si bien, como decía, la condena a Fujimori fue un paso fundamental, un paso adelante, un paso reconocido internacionalmente, creo que en los últimos tiempos, por lo menos, estamos ahí también en un proceso de retroceso. La última sentencia de la Corte Suprema de Villestein respecto al tema Colina, negando la situación de que los crímenes de Colina son de lesa humanidad, rebajando condenas, es una clara expresión, creo, de ese retroceso que estamos enfrentando, un retroceso peligroso ahí, ¿no? Y bueno, yo con esto, no me hice pillando mucho tiempo, con esto termino. Algunos voluntarios de Amnistía están pasando a recoger las preguntas que ustedes consideren. No olviden de poner a quién va dirigido, por favor. Sí, bueno, ¿quién quiere comenzar a responder las preguntas? ¿Fernando? Yo voy a comenzar con las dos preguntas más complicadas que han sido formuladas. Uno, ¿cómo juzgo el papel de la Iglesia? Y dos, ¿cómo juzgo el papel de las Fuerzas Armadas? Así que comencemos por más difícil. Gracias. También me han preguntado el arte, pero eso es más fácil. Respecto de la Iglesia, una única respuesta, porque lo siento justamente. En Puno hubo una iglesia muy comprometida con la opción preferencial del Evangelio, es decir, los vulnerables, las viudas, el peregrino, el enfermo, el débil. Mientras que en Ayacucho ese no fue el caso. Las puertas de la iglesia oficial estaban cerradas para los que protestaban por sus derechos y eran violados. A mí me sorprendió algo que Carlos Iván de Gregori escribió en lo último, yo creo que publicó en Vida, y que uno puede
puede ver en Putis. Él dice que fue el 1 de noviembre para ver cómo se rinde el culto de fuerza. No había gente en el templo, que se había hecho, sin embargo, toda la religión. ¿Qué cosas pasaron? ¿No les interesa? Toma un poco el tiempo de darse cuenta que se había convertido mayoritariamente a la tradición protestante. Habían de gente ya no daban culto a ciertas fiestas. ¿Por qué es que hay tanto protestantismo en esas zonas donde la iglesia falló? Porque no levantó su voz. No estoy hablando de algo revolucionario. San Ambrosio pidió en el siglo IV que el emperador Constantino entrara en la catedral porque había matado a gente. En el siglo IV, hace 17 siglos. Esa es la función de la iglesia siempre. Ha sido siempre la función de la iglesia. Denunciar los crímenes. No lo hizo el Ayacucho. Lo hizo el Papa en su admirable discurso del año 85, en donde en Ayacucho denunció al terror, pero previno de lo que una fuerza armada que no se sometía al mando de los derechos humanos podía cometer. Señalo también, porque no sea necesariamente católico, que todos los consejeros del Papa quisieron evitar que fuera Ayacucho. Y él insistió internamente, dijo, yo quiero ir a Ayacucho. Y finalmente, ¿sabe usted cuál es el lugar más peligroso del mundo? La Plaza Mayor, donde él había sido víctima de un atentado, usted sabe. La verdad es que la iglesia hay que diferenciar. No se comportó de la misma manera en todas partes. No voy a entrar en detalles personales, pero ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Respecto de las Fuerzas Armadas, yo tengo militares entre mis ancestros. Algunos militares desobedientes, es cierto, como el capitán Razo, que combatió política. Nuestra Fuerza Armada tiene el extraordinario símbolo de gentes que han sacrificado su vida. Hay un retrato de Mulato Gil, como le llaman en Chile, nosotros le llamamos Gil de Castro. Yo mismo señalar que era de negro, porque me dio más tiempo en Chile que viví en educación. Ahí le llaman Mulato Gil, los peruanos no le llaman tanto tiempo que sea. Hay un retrato, yo regozo, espero que haya un miembro de esa familia acá, hizo sacrificio de su vida. Es así. No es verdad. No es verdad el papel de esos militares que participaron en las guerras de la independencia y que luego usurparon el poder durante 50 años. Sí es verdad, en el caso del militar del ejército Bolognesi, del marino Miguel y del aviador Abelardo Quiñones, para no mencionar hasta Sazón. Han habido héroes que han sacrificado su vida, como antes Moderno, corrió riesgos, entregó su vida en la defensa de los rehenes que estaban retenidos en la embajada de Japón. Pero hubo militares, yo lo digo siempre, que mancillaron el uniforme de esos héroes y que contradijeron el mandato constitucional de tener el monopolio de la fuerza para defender a la población civil e hicieron exactamente lo contrario. Putis, Callada, Arcomarca son casos emblemáticos. De manera que esos militares deben ser juzgados y debe ser claramente establecido por la justicia en qué medida hubo, en esos casos que están judicializados, concertación sistemática, como la Comisión de la Verdad dice en algunos casos. No lo dice él, dice que es una de las preguntas, no hubo necesariamente eso en todas partes, no todos los miembros de la Fuerza Armada funcionaron con esa ética. Yo quiero recordar el primer orden, que se rebeló, que se derró en el año 82, que reveló la existencia del grupo Colina, que era muy difícil para los militares de actividad de hacerlo. Yo conozco a muchos oficiales. Es cierto que es una institución que funciona con espíritu y cuerpo necesariamente. Yo pienso que es muy importante distinguir las responsabilidades penales individuales de la institución militar. No se trata de denigrar a la institución militar ni de desconocer el sacrificio que muchos de sus miembros tuvo que hacer. Me refiero, es importante mencionar al juicio que se tiene lugar en este momento por la comarca, porque es un juicio emblemático, documentado, detenido en Estados Unidos.
extraditar a los Estados Unidos. En general suele ser que se extradita a Estados Unidos o no se extradita, en el caso de Julián Assange. Acá es un militar peruano que ha sido entregado por los Estados Unidos para ser juzgado. Lo que están diciendo es que hace 17 años recibió órdenes de su comando. No solamente recibió órdenes para hacer lo que hizo, sino que luego le pidieron que mate a los testigos electorales y que le dijeron que mienta en las relaciones que dieron que caer como efecto de sacar de la cárcel el año 95 con una ley de amnistía. Entonces, está diciendo que hemos montado, he asistido a algunas audiencias de juicio y he visto a un colega de él arrogante, un capitán sentado en el banquillo de los acusados, se refiere a un comunero tímido, inseguro, y grita: ¿me quieren meter a la cárcel? Le pregunta el capitán: yo no te quiero meter a la cárcel, yo quiero saber quién mató a mi mamá. No hay una respuesta más característica para mí. ¿Quién de nosotros no se pasaría el resto de la vida, 30, 40, 50, 70 años, que no sabe quién mató a su mamá o a sus hijos? Ese es un derecho elemental que no puede ser negado. Quienes mataron a la madre de ese comunero afrolatino llevaban el uniforme de casa y han deshonrado y han violado su propio código de conducta. Tienen que ser juzgados. Y el lugar de la moda tiene que mostrar eso, por muy doloroso que sea, para quienes crean que la institución militar es única y los delitos que comete uno, aunque sea su jefe, mancha totalmente a todos. Un pequeño detalle más. Yo tengo un hijo francés que le tocó hacer el servicio militar en el año 2002. Y él me dijo: papá, yo quiero ir a Afganistán. Es una guerra legal, frente a la ONU, que está haciendo el ejército francés con una alianza internacional. Entonces su mamá está muy opuesta. ¿Y qué digo? Entonces me dice: hay otros de mi generación que están yendo. ¿Por qué no iría yo? Entonces, para mí, peruano, dijo: ¿cómo va a ser la ciudad francesa? Digo: ¿qué pasa con este ejército? Que ha torturado en Argelia, que ha matado a 1 millón de personas en Argelia, para que un muchacho que no está obligado a ir quiera ser voluntario, porque otros lo hacen, porque yo no. Y es que esa Fuerza Armada no miente, no ha mentido, o no miente siempre. Ha reconocido bien que mal, comprende. Yo creo que lo que deshonra a la institución militar es ocultar. Hemos hecho cosas malas. Y además, esas cosas malas estuvieron anunciadas por el ministro de Defensa en el 82, el general Cisneros, que decía: no nos maten, no sabemos hacer esto. Nosotros sabemos enviar para eliminar a un enemigo extranjero. Pues sí, en algunos casos, lamentablemente, hubo un comportamiento que respondió a ese paradigma, lamentablemente. De manera que esto debemos debatirlo y debemos decirlo precisamente para que nuestras Fuerzas Armadas sean respetables y para que nuestros hijos algún día también quieran hacer el servicio militar, porque sientan que es una institución respetable, cosa que no es el caso ahora, como todos sabemos. Hay otras preguntas, pero yo creo que con esta foto es más difícil que se suave para hablar, porque si no se puede borrar. Por tanto, voy a leer. La idea que frente a la extraordinaria desigualdad que hay en Perú, estamos condenados a volver a tener la violencia, no tiene sentido. Podemos luchar contra la desigualdad, pero no tenemos por qué revivir la violencia de los años 80 necesariamente. Eso depende si es que los que luchan adoptan un discurso apocalíptico y escatológico. Y aquí yo quiero hacer una pequeña paréntesis. El Perú es un país muy curioso. Es el único país de América Latina que ha tenido fuerzas maoístas importantes. Es el único país de América Latina que ha tenido Sendero Luminoso.
sé cuántos de ustedes han leído la entrevista del siglo, en la que el Señor dice que es heredero de la materia en este lado del universo, que son herederos de 15.000 millones de años de historia de la materia en este lado del mundo. Bueno, ¿qué es esto? Es el único país de América Latina que tiene etnocacerismo. ¿Qué país es este que tenga estas características? Aquí hay una cultura en que todo se plantea en términos de un despojo total. Yo creo que hay mucha exclusión. He escrito sobre la exclusión, así que sobre eso no hay... Bueno, y a mí no me gusta decir la palabra exclusión, en fin, porque es un término de los tecnócratas. Prefiero decir desigualdad profunda, extrema desigualdad, en un continente que es el continente de la mayor desigualdad de la Tierra. Pero eso no tiene por qué significar que vamos a resolver ese problema a través de guerra. Porque si es que hay una guerra, la próxima guerra será 1 millón de muertos. Y no será únicamente de nosotros, sino también será de los nuestros. Y hay que estar advertidos sobre esto. Porque después de una guerra, la gran pregunta es si valió la pena. ¿Qué es lo que se preguntan los centroamericanos ahora? Después de las barbaridades que hubo en Centroamérica, la pregunta es, ¿valió la pena? No valió la pena. Que hay desigualdad sin la más mínima duda. Que la izquierda tiene que influir entre los sectores marginados, explotados, para organizarlos y acabar con la desigualdad sin la más mínima duda. Pero si lo piensa hacer como lo hizo ese individuo que se llama Guzmán, entonces simplemente nunca vamos a acabar con la desigualdad. No hay sociedades que sean absolutamente igualitarias. Eso es dogmático, axiomático. No puede haber igualdad absoluta. No se trata de que haya eso. Se trata de que haya opción para acabar con la desigualdad. Pero esto no necesariamente tiene que ser a través de la violencia. ¿Por qué el Perú es el único país de América Latina, el último país de América Latina en la participación del producto en la educación? Porque es el último país de América Latina que tiene la participación del producto en salud. Bueno, porque no hay organización social y política que obligue al señor Castilla a dar mayor participación en el producto productivo. Así de simple. No va a haber una guerra. Claro que si es que esto continúa, da motivo para que haya muchos, no unos, muchos que comiencen a discursar diciendo que de las armas sale el poder. Pero claro, pero no es necesariamente que tiene que ser eso. Pero hay una cantidad de problemas que el Perú tiene que resolver, y por eso yo digo que esto es que el informe de la Comisión de la Verdad es una enciclopedia, porque toca prácticamente todos los problemas. Y con testimonios y con ejemplos y con análisis y con interpretaciones que deben ser reivindicadas. Bueno, yo no creo en reconciliación dando amnistía a los asesinos. Yo lo que creo es que un asesino de esta naturaleza debería tener una pena de prisión perpetua. Un Montesinos como un Guzmán merece tener prisión perpetua. No hay reconciliación posible con ellos mientras ellos no reconozcan la reconciliación. Y no ha habido ningún motivo para imaginar que pueden ser reconciliados. Y no se olviden que son enemigos que son los que han matado a campesinos, a dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, dirigentes magisteriales. Yo no me olvido del susto que pasé cuando fui medallizado. Mejor te vas porque aquí hay 3 tipos que te están siguiendo. Que quieren que te digan también a ese ser. ¿Por qué al 20% de la población
sorpresa que entre los sectores populares haya actitudes autoritarias y antidemocráticas. No hay ningún motivo para imaginar que no haya ahí autoridades que quieran reproducir el mismo comportamiento que tuvieron con ellos sus patrones. Así que eso es lo que ellos saben y es lo que comprenden. ¿A quién corresponde tomar la bandera de los derechos humanos que le informa la de las CBR? Señores, está abierto. A quien lo quiera tomar. Pero si es que lo quiere tomar, de verdad tiene que saber con quién tiene que estar y qué es lo que quiere buscar. La reconciliación no es posible a través de la amnistía. Y después hay algunas preguntas que no he entendido. Pero hay una pregunta que dice, ¿por qué acá atribuye que los diversos procesos penales que se siguen por violación de derechos humanos a los jueces no le den la condición de prueba plena en forma de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué le van a dar? Los jueces se me ocurre que deben dar las pruebas, que puede ser una indicación, pero de ahí a decir que esa es la prueba. Bueno, yo lo que quiero, para acabar con lo que hay acá, yo creo que lo que tenemos que reconocer nuevamente es que hubo un proceso muy traumático en los años 80. El Perú en los años 80 sufrió, sin la más mínima duda, uno de los procesos traumáticos más fuertes de América Latina. Y a mí me da mucha lástima ver el grado de provincialismo que hay en el Perú, porque siempre se habla del Perú y se nos olvidamos que no somos los únicos que existe en la región y que estamos profundamente influidos por lo que pasa en toda la región. La década de los 80 tuvimos la crisis de la deuda externa en el año 82. En el año 83 tuvimos un terrible niño que hizo que disminuyera en 15% el producto después de toda la crisis que venía del año 75. Tuvimos la explosión de la producción de coca, con lo cual el Estado prácticamente acabó, y tuvimos la más larga historia de hiperinflación en la historia de la humanidad. Eso hay que contárselo a los hijos. ¿Cómo se puede vivir con 5 millones de inflación? Estos procesos acabaron, destruyeron todas las formas de organización social que se habían creado hasta entonces. No sé si ustedes se acuerdan o no se acuerdan de las huelgas de maestros de 3-4 meses, la huelga de los hospitales de 3-4 meses, la huelga del Ministerio de Agricultura, y los campesinos no sabían que había una huelga del Ministerio de Agricultura, porque obviamente no tiene ninguna relación. Es decir, no había Estado. Y a partir de eso se tuvo que reconstituir. Fue precisamente por ese desastre brutal que tuvimos en los años 80 que Fujimori y Montesinos pudieron privatizar el Estado, privatizar la economía y hacer lo que querían. A partir de entonces ha habido una reconstitución, pero esa reconstitución durará mucho tiempo. Y en esa reconstitución se tiene que reconocer la importancia de los derechos humanos. Pelear contra lo que se llama exclusión es pelear a favor de los derechos humanos, por el reconocimiento de las reglas del derecho y de la ciudadanía. Si queremos tener ciudadanos sujetos de derechos autónomos, conscientes, tenemos que afincar la democracia en el Perú. De lo contrario, seguiremos teniendo electores cada 5 años. Si la pregunta es si el Estado está en posibilidad
3 años estarían acabando con las condiciones económicas, pero como les digo, con las condiciones que se han planteado en las normas vigentes, que vienen siendo cuestionadas, y estamos hablando solo de las reparaciones económicas. No estoy considerando aquí los otros programas de reparaciones de salud, de educación, acceso habitacional, reparaciones simbólicas y otros programas que señala la ley que generarían otro costo que creo también sí está en condiciones de afrontar el Estado. Si este no es el momento de pagar esta deuda, creo que más adelante no lo va a hacer. Ese creo que es el momento en el que el país pueda afrontar esta deuda interna. Dos preguntas. Una pregunta, los interesados en ocultar la realidad que vivimos en el país son precisamente los dueños de los medios de comunicación que se hicieron ricos, me parece que fueron comprados en el régimen de Fujimori y Montesinos, y son los más interesados en no difundir el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es su postura frente a esta realidad? Pues efectivamente, muchos de los dueños de los medios de comunicación que se hicieron ricos, como dicen, que fueron finalmente comprados en el régimen de Fujimori, se mantienen los medios de comunicación y se mantienen como dueños de medios de comunicación ahora. Y muchos, no solo dueños, sino hay muchos periodistas que en su momento fueron, por decirlo de alguna manera, voceros mediáticos del régimen de Fujimori, tienen puestos claves en los medios de comunicación. Desde ellos, efectivamente, está entre ellos interés en ocultar el informe de la Comisión de Verdad, por lo menos en no difundirlo, en tergiversarlo y en presentarlos. Desde ahí que ha salido nuestras acciones en presentar el informe de la Comisión de la Verdad como un informe, incluso ya esperemos de usar un informe que pueda ascender, una serie de barbaridades que reflejan que quienes dicen eso o no han leído el informe o sí lo han leído y lo están tergiversando intencionalmente, ¿no? Pero claro, no son los únicos, los medios no son los únicos interesados en digamos, bloquear que se expanda el informe de la Comisión de la Verdad, que se conozca más, que se reflexione más sobre el problema de la violencia. Pero sí, hay una responsabilidad de los medios. Los medios tuvieron una gran responsabilidad en la década del Fujimorismo respecto, digamos, a mantener, a apoyar, a respaldar ese régimen. Tienen ahora también una gran responsabilidad. Creo que muchos medios de comunicación asumen discursos, posturas poco democráticas o abiertamente no democráticas. En muchos casos, no todos, no se puede generalizar, muchos medios en algunos casos pueden ser, incluso, digamos, adoptan posiciones que pueden ser no solamente un problema, un obstáculo para digamos, difundir, digamos, una cultura de respeto a los derechos humanos, son un obstáculo también, creo, para una consolidación democrática en el país, ¿no? Entonces, pregunta, ¿cuál es su postura frente a esta realidad? Mi postura es reconocer que efectivamente hay una gran responsabilidad en los medios. Digamos, los medios no se han podido, por decirlo de alguna manera, limpiar, deshacer de los dueños o periodistas o los mediáticos que tuvieron, digamos, esa posición de complicidad con el régimen futbolístico, con violaciones de los derechos humanos. Se mantienen muchos en esa posición. Postura de reconocer si efectivamente hay una posición crítica frente a esa situación. Y una segunda pregunta dice que el informe señala, el informe de la Comisión de la Verdad señala responsables de la violencia a actores de este conflicto y las determina en porcentaje. Y pregunta, ¿no es mejor mirar a las circunstancias en que se produjeron sin estar a favor de nada? Bueno, creo que el informe no solo señala responsables de la violencia, obviamente, pero la pregunta, digamos, como que entender que no mira las circunstancias que se produjeron, y creo que eso no es así. Creo que el informe de la Comisión, además de señalar responsables, es extenso en analizar y en reflexionar sobre las circunstancias en las cuales se dio el proceso de violencia, las circunstancias en las cuales surgió la violencia sendero, las circunstancias que permitieron que esta violencia crezca y se expanda, las circunstancias, digamos, que abrieron las respuestas a una respuesta violenta del Estado, ¿no? Que el informe, digamos, se extiende y es amplio y es extenso y es minucioso y serio en analizar esa situación. No se limita solamente a señalar responsables, como dice la pregunta. Creo que un informe de esta magnitud tiene que señalar las circunstancias como se hace, pero también tiene que señalar responsables, porque hay responsables directos, individuales, responsables
responsables institucionales. Digamos, el informe es claro, sea la responsabilidad, el sendero en la violencia que sufrió el país, es también señalar la responsabilidad en las instituciones del Estado, en las fuerzas de seguridad, creo que señalan las responsables, pero también reflexiona profundamente sobre las circunstancias en que ocurrió el proceso de violencia, ¿no? Muchas gracias. Realmente nos llevamos las reflexiones y sobre todo los recuerdos, o sea, las vivencias. Creo que es importante eso, el recordar es vivir, ¿no? Entonces, gracias también a todos ustedes por su presencia. Todavía tenemos una fecha más el jueves, así que por favor